Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos han venido para vivir una aventura con el Espíritu Santo? Ay, Señor, me gusta más fuerte. Vamos de nuevo, ¿le parece? Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos han venido para vivir una aventura con el Espíritu Santo? ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla. Pero no nos habla sentimentalmente. No queremos nada de sentimiento. ¿Es así o no? No queremos alma, no. Queremos del Espíritu. Entonces, la única manera, como dijo nuestro Señor, lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Los dos se oponen. Y la única manera de edificar nuestro espíritu es por medio de la palabra del Señor. Y la palabra es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas. Divide el alma del espíritu. ¿Vio? Fíjese que la palabra es la única que le permite diferenciar cuando usted está en el alma y cuando usted está en el espíritu. ¿Sí? Por eso es importante conocer la palabra de Dios y no ignorarla, porque de esa manera usted puede interpretar en qué lugar usted está. Estoy muy almático, pastor. Estoy en el espíritu, pastor. Eso depende. Cuando más nos metemos en la palabra nos da ese discernimiento. Nos muestra claramente dónde estamos parados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a la palabra. Esta palabra está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor. El Señor les dijo: sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y escuche, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Escuche, pero el Señor no estaba en el viento. Wow. Después del viento hubo un terremoto. ¿Escuchó? Oremos por nuestros hermanos en Venezuela. Sí, por esto que están pasando en este momento tan difícil. Oremos por ellos, amén. Es difícil todo lo que están viviendo. Dice, pasado el terremoto, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. En otra versión dice un silbido apacible. Algo suave. ¿Sí? Cuando Elías oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué tremenda palabra. Me gusta esta palabra porque nos está hablando de una situación de un gran líder, de un profeta, una persona llamada por Dios. Y a veces creemos que los llamados de Dios son divertidos, de hecho son aventuras, pero muchas veces se vuelven bastante difíciles. Le digo más, a veces hasta muy solitario uno se vuelve en el liderazgo. Hablamos no solo un líder profeta, sino hablo de pastores, jefes de compañías. Un liderazgo donde tiene que tener un ímpetu de tomar decisiones continuas para que algo se desarrolle y crezca. Y mucho más cuando hablamos de un liderazgo llamado por Dios. Ahora, lo más genuino a veces que cuesta mucho cuando Dios te llama es encontrar amigos genuinos, personas en quien confiar y poder abrir tu corazón y exponer lo que te está pasando sin ningún tipo de vestigios de crítica, de juzgamientos. Es difícil encontrar cuando uno va detrás de un liderazgo. Cuesta bastante. Imagínense, estaba leyendo una estadística y esta estadística dice de una compañía NN que el 70% de los pastores, líderes, luchan constantemente con la depresión. El 80% de esos líderes están agotados de maneras muy importantes. El 80% también de esos pastores y líderes creen que el ministerio
afecta negativamente a las familias. ¿Escuchó? Y aún el 70% creen que es difícil encontrar personas en quien confiar. Se vuelve muy engorroso cuando uno es llamado a un liderazgo. Y más en este tiempo que tenemos generaciones que le llaman alfa, de cristal, que demandan mucho del liderazgo, de sus padres, demandan mucho de los pastores, de los jefes. Es una generación que profundamente quieren que estemos presentes a la voz de sus reclamos. Quieren que si son muy viejos, de edad avanzada, de manera rápida, ellos no confían tanto porque dicen ya está muy inexperto a los escenarios que estamos viviendo hoy. Y si son muy jóvenes, dicen no, son muy novatos. Todavía les falta crecer y madurar para venir a darme consejos. Entonces estamos en una generación de verdad que se vuelve bastante difícil de poder sobrellevar. Pero lo que más sucede es que a veces no entendemos cómo sobrellevar las cosas difíciles. De hecho, el cansancio, el agotamiento físico, emocional y mental que genera el llamamiento, a veces para muchos es muy difícil de sobrellevar. Valga la redundancia la palabra difícil. Porque muchas veces solamente data de un simple cansancio que necesitamos dormir y descansar. Y a veces estamos más complicados y creemos que ¿qué me está pasando? Y la impronta actitud de una persona cristiana cuando está pasando este tipo de desgaste mental, emocional, lo primero que hace es acudir a acceder a mayor cantidad de actividades. No, me falta orar más, me falta orar más, me falta ayunar más, eso me falta. No, me falta ir más de seguido a la iglesia, más tiempo a la iglesia. Me falta visitar más a las personas. Y lo que verdaderamente necesitamos es un tiempo de mayor descanso. No solo pasa en liderazgo ministerial, pasa también con los padres. Hemos ministrado consejería y muchos padres caen en esa ansiedad y la desilusión. ¿Sí? La desilusión de ver a sus hijos diciéndonos a nosotros, no, ya se alejó del camino. Ya está, ya fue, pastor. El enemigo lo ha filtrado en su interior con mensajes de mentiras, las cuales creyeron y se toman de esos mensajes y le dan pie a que ingrese en sus corazones y creen esas cosas. Entonces ese desánimo que le genera esta situación, terminan soltando lo más precioso. ¿Cuál es lo más precioso? De seguir luchando por sus hijos y su familia. ¿Por qué? Porque la adversidad es grande, pastor. Pero ahora me siento bien, pastor. Ahora no hay tanta adversidad. ¿Será que solté? Y yo me pregunto, ¿y no será que estás en la misma dirección que el enemigo? Porque a veces quizás estamos caminando en la misma dirección del enemigo, entonces él no nos molesta. Y al cristiano le cuesta sobrellevar estas cosas. Ni hablar en los matrimonios. Ni hablar. Cuando se desaniman y se desalientan por las crisis continuas y la falta de acuerdo, de charlas comunes que nos puedan llevar a un punto de inflexión matrimonial y podamos avanzar. Ni queremos hablar y entramos en guerras frías donde no hablamos. 2 o 3 palabras es suficiente. ¿Está la comida? ¿Lavaste la ropa? Mensajes, sí, la ve, está la comida. Y más de eso no se habla. Y esas cosas derrumban el interior de los esposos y de las esposas. Ni hablar de los hijos. Cuando una persona suelta, una persona dice, hasta acá llegué, no doy más, sin saber que sus hijos se sostienen de tus oraciones, se sostienen de tus luchas espirituales. Y al soltarlo y al creer a Satanás, al enemigo, hace que luego tus hijos se derrumben completamente. Por eso este mensaje
son para esas personas que están lidiando de verdad. Aún a veces caemos en la famosa frase que dijo un NN, que decía: si estás casada, es símbolo de cómo te encuentras. La soltería es mejor, decía. Y no se trata de eso. Se trata de que hay cosas, eslabones que debemos aprender a sobrellevar. Por eso, esta palabra me habla mucho y habla a aquellos que están en esta situación. Aquellos que están pasando desánimos internos, pero no lo exponen. Como nos pasa a nosotros los pastores. Hay veces que en nuestro interior estamos desanimados, estamos angustiados, hasta momentos de depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión muchas veces es esa grieta que me divide de lo que yo quiero que suceda o vivir a lo que realmente es. Es ese paso de que lo que me gustaría poder estar viviendo espiritualmente, pero mi realidad no me dice eso. Esa grieta es lo que me lleva a esa depresión, a esa presión interna que me angustia. ¿Y sabe qué, iglesia? Esto le pasó a este líder. A los pastores nos pasa lo mismo, no crean que solo a usted. Nos pasa lo mismo. Y tenemos que mostrar una sonrisa porque Dios se merece una sonrisa. Pero también hay momentos que nos pasan estas cosas, que estamos bajo presión. Y interiormente muchas veces estamos llorando, pero por fuera mostramos sonrisas. Son cosas que nos pasan a todo ser humano. Y por eso Elías para mí es un modelo que me muestra la vulnerabilidad de que somos hombre y que somos falibles. Para entrar un poquito más en la palabra, este varón de Dios fue levantado, fue llamado por Dios con una misión. Como usted está aquí en esta noche, fue llamado con una misión. Y sabe que era un hombre de Dios. Dios respaldaba a este profeta. Imagínese que un día oró para que no llueva y durante 3 años no llovió. Fíjese la relación con Dios. De hecho, Santiago dice, este era un hombre sujeto a pasiones como usted y como las nuestras. Y sin embargo, él oró para que no llueva y no llovió. Y luego oró para que llueva y volvió a llover. Imagínense el corazón de este varón, cómo movía la mano de Dios. No solo eso, nos cuenta la palabra antes de este suceso que tenía justamente un sirviente que luego lo tuvo que dejar. Y él fue a enfrentar el próximo reto solo. ¿Cuál era el próximo reto? Era en el pueblo de Israel. En ese tiempo gobernaba un rey llamado Acab. Y su esposa era Jezabel, la reina. Una mujer que no era judía, una mujer perversa, una mujer que no le gustaba y no gustaba de los principios de Dios. Y este hombre me parece que era medio flojito. Entonces esta mujer reinaba y no él. Yo creo que en esta noche no hay ningún flojo, ¿no? Todos los hombres que están aquí son sacerdotes. Son hombres firmes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no hay ninguna Jezabel tampoco, ¿no? Que quiera tomar decisiones por sobre el esposo. No hay ninguna mujer que quiera hacer el cuello, me imagino, ¿no? Dios no llamó para hacer el cuello. Dios llamó para hacer esa parte interna del hombre. Esa compañía, esa idoneidad. La parte que le falta. Amén. ¿Y sabe qué? Era un momento muy difícil. Esta mujer toma ciertas decisiones y se desmoralizó Israel. Demasiado. Entonces Dios levanta. Cada vez que hay una desmoralización espiritual, o un declinar en la vida moral de sus hijos, Dios levanta un hombre para hablar. Siempre Dios te va a hablar. Siempre te va a hablar. ¿Y sabe qué? Este varón vino a enfrentar al enemigo. Tenía el carácter para hacerlo. Tenemos que tener el carácter para enfrentar al enemigo. Y entender que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos verdaderos. No es tu vecino, no es tu suegra,
No es tu hermana ni tu hermano. Hay cosas espirituales que están por encima. Y tenemos que entender quiénes son nuestros enemigos. ¿Y sabe qué? Para ser más corto, este Elías enfrentó en un reto a profetas de Baal. Hombres diabólicos que servían al dios Baal. 450 profetas. ¿Y cuál fue el reto que él dijo? Bueno, vamos a hacer un reto. Vamos a llamar al pueblo y que pueda ver si quién es el verdadero Dios en esta tierra. Y vamos a hacer algo. Levantó un altar. Y ese altar decía, vamos a ver quién hace que el Dios de cada uno prenda este altar. Cuenta la Biblia que estos 450 profetas de Baal, toda la mañana empezaron. Empiecen ustedes, después sigo yo, dijo Elías. ¿Y sabe qué? Empezaron ellos. Lloraban, clamaban, reían. De todo hacían los profetas de Baal para que pase algo. ¿Y sabe qué? No pasa nada. ¿No se está entendiendo usted esto? Ay, pastor, tengo miedo a lo que están ahí al lado de mi casa, que se escucha tucu, 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 tucu. Ay, tucu, tucu, tucu. No pasa nada. ¿No se está entendiendo lo que le estoy diciendo? Pastor, tengo miedo porque hace poco enfrente de mi casa vino uno y dice que tal cosa, tucu, tucu, tucu. No pasa nada. ¿No se está entendiendo lo que estoy tratando de hacerle entender? ¿Y sabe qué? Elías le decía, parece que el Dios de ustedes se quedó dormido. Parece que el Dios de ustedes es sordo. Parece que se quedó mudo y ciego. Y se reía. Parece que no se conectó bien el YouTube de ustedes. Me parece que no, la cosa no está. La frecuencia no es correcta. Y pasaron horas hasta que luego le tocó a Elías. Y Elías dijo, vamos a hacer algo mucho más. Ya que el desafío se viene, vamos a hacer lo más grande, dijo Elías. Un hombre que confía en Dios. Me gustan esos hombres y esas mujeres de fe que siempre dicen, ¿estás entendiendo quién es mi Dios o no? ¿Y qué sucedió? Pongan agua alrededor del altar. Y pusieron agua. Llenaron de agua. La poca agua que había en ese momento porque no llovía. ¿Y sabe qué? En ese momento Elías levantó la mano y clamó a Dios. Y dijo que caiga fuego del cielo. Y en el instante, dice la Biblia, vino fuego del cielo y pulverizó el altar. En ese momento todos gritaron, Israel gritó, Dios, Jehová es el Dios de Israel. Y Elías estaba contento, dijo, a partir de ahora el pueblo se da vuelta y vamos a buscar en contra de Acab y le sacamos a Acab y a su esposa y todos volvemos a ser felices con Dios. Pero el pueblo siguió haciendo lo mismo. Aplaudieron y luego volvieron a sus vidas como siempre. Algo increíble. Y Elías quedó como, no entendió la situación. Y en ese momento este mensaje llegó a Jezabel. Y cuando llega este mensaje a Jezabel, después de la victoria de Elías, que no solo cayó fuego, sino que había un reto, él mismo, el que perdía, se iba a encargar de quitar la cabeza. Fue el desafío de Elías. ¿Y sabe qué? Cortó la cabeza de 450 profetas de Baal. Imagínense lo que era este hombre. 400 cabezas. Que sigue. Tremendo hombre de Dios. ¿Y sabe qué? Después de esto se enteró Jezabel y le escribió una carta. Y le hizo llegar a Elías una amenaza. Diciéndole, Elías, a partir de ahora, lo mismo que has hecho con mis profetas, yo haré contigo. Cuando leyó esto, dice la Biblia que Elías salió corriendo. Terminó yéndose al desierto. Y terminó bajo un enebro, una planta de enebro. La Biblia cuenta que no solo terminó debajo del enebro, sino que se desanimó. Se deprimió. Y esa depresión llegó a exponer ciertas cosas delante de Dios. ¿Sabe qué decía Elías? Yo no sirvo para nada, Dios. Estoy parafraseando. No sé para qué me llamaste. No sé si hay alguien que ora así o que oró en algún momento. Mejores fueron mis padres que yo, Dios. Mátame. Sácame, Dios, de esta tierra. No sé si algunas mujeres alguna vez, cuando estuvieron enojadas con sus esposos, oraron, Señor, llévame. No sé para qué estoy acá. O algún esposo. Por eso te digo, mi amor, yo dije a Dios que me lleve nomás. Para mi amor, no te vayas, está bien.
¿Y qué pasó? ¿Y sabe qué? Pidió que morir. Y la Biblia cuenta que en esa angustia, en esa depresión, Dios envió un ángel. Dios siempre escucha a sus hijos. Y Dios siempre responde a sus hijos. Ahora, ¿cómo respondió Dios enviando al ángel? No envió cualquier ángel, le envió un ángel cocinero. Pastor, ¿eso de dónde sacó usted? Eso no es bíblico. No, dice que el ángel descendió y le trajo una torta. Era un repostero. Y le dio una torta y le dijo a Elías, le despertó y le dijo, porque se durmió de la angustia que tenía. Díganme si a veces cuando uno está desanimado, angustiado, no se duerme. Le despertó y le dio de comer una torta. Y le dio agua para que beba. Y le dijo, sigue durmiendo. Y luego lo despertó de nuevo para que coma. Hay algo importante en esto que tenemos que aprender como iglesia. Hay momentos en la vida que tenemos un agotamiento emocional. Y tenemos un agotamiento mental y espiritual. ¿Y sabe qué tenemos que hacer, iglesia? Descansar. Descansar. Tenemos que dormir. Veo a los adolescentes y jóvenes hacer así. No, usted no. Usted duerme demasiado. Usted tiene que despertarse. ¿Sí? No tiene que seguir durmiendo. ¿Y sabe qué? Iglesia, ¿qué sucedió? Durmió. Y tenemos que descansar. El descanso es importante. La vida de un hijo de Dios también hay momentos para descansar. A veces, pastor, ¿es necesario tomarme un descanso? Sí. Las vacaciones, sí. Hay momentos que hay que tomarse unas vacaciones. Ahora, las vacaciones no pueden ser espirituales. Algunos por ahí nos ha pasado que van 15 días de vacaciones, hermanos, y cuando vuelven están más fríos que un témpano. Así. Todo acá. ¡Hey! Perdió todo. ¿Qué pasó? Y pasó algo. Se tomó unas vacaciones, pero también espirituales. Yo siempre le aconsejo a todos, si te vas a tomar unos días de descanso, está muy bien, pero no puedes perder la disciplina de tu oración, de tu tiempo con Dios. Las veces que nosotros como familia hemos viajado de vacaciones, todos los días oramos. Todos los días pasamos un tiempo en familia con mis hijos compartiendo la palabra, disfrutando, pero antes de ir al lugar donde estamos, conocer lo que hay que conocer, disfrutar la playa, lo que usted se imagine, antes de cada cosa, nosotros oramos, compartimos la palabra y luego salimos recién, pero ya en la presencia de Dios. Algunos se toman vacaciones, hermano, y se olvidan la oración. Tenía que orar. Gracias, Señor, por el día. Y después vienen acá, hermanos. Y por eso no hay vacaciones espirituales. Usted debiera descansar físicamente, sí, pero también tiene que estar tiempo en la oración. Hace que sus vacaciones sean más lindas. ¿Saben por qué? Porque Dios está con usted en sus vacaciones. Amén. Y Elías sí pasó con eso, descansó. Y luego también, y cuando se despertó, el ángel lo despertó, era un ángel cocinero, hermanos. Qué lindo, ¿no? Veo que muchos hombres se sonríen. ¿Por qué, hermano? Usted quiere un ángel cocinero. No tiene alguien que cocine en su casa, hermano. Pida al Señor un ángel cocinero que venga a su casa. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Su esposa cocina rico. Muchos dicen, sí, cocina rico. Créalo en el Señor, amén. Créalo en el Señor. Hay mujeres que son muy buenas cocineras. Pero ¿sabe qué? Después de esto, dice la Biblia, este ángel le indicó cosas muy específicas. ¿Cuáles fueron? Que vaya hasta el monte Sinaí. 40 días tenía que caminar. Por eso lo fortaleció con la comida y con la bebida. Porque tenía que caminar un largo trecho. Y que en ese lugar se iba a encontrar con Dios. Fue Elías 40 días. Todo esto que estoy contando es antes del suceso de esta palabra. Y cuenta la Biblia que él llegó y se metió en la cueva. Y en esa cueva sucedió lo que recién yo les leía. Ahora, yo anoté 3 puntos importantes de esta enseñanza que me gustaría que usted lo tenga en su corazón. Lo primero que quiero que podamos meditar en esta palabra que hemos leído es que Dios le habló y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías volvió a reclamar lo que le estaba pasando. Yo no soy mejor, los mejores son mis padres. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cuáles son tus conversaciones internas? Hay daños en las conversaciones internas. Yo cuando meditaba antes en la palabra, yo creía que Elías había huido como consecuencia de la carta que le envió Jezabel.
Y pensaba, decía, esa amenaza de Jezabel fue lo que le hizo huir a Elías, por el temor y la intimidación que sintió. Pero con el devenir de los años fui meditando más profundo en esta palabra y pude entender algo por medio del Espíritu Santo. Que no fue solamente eso. El problema de Elías fue que él permitió, aceptó, internalizó al mensaje y la amenaza que vino de parte de Jezabel. Y eso ingresó en su interior. Y esa aceptación que tuvo es lo que provocó su situación. Fue tal lo que afectó en su interior que él terminó diciendo en esa conversación interna: yo no soy mejor que mis padres. Y esa es la pregunta que me quiero hacer. ¿Cuáles son tus conversaciones internas? Hay muchos que conversamos internamente y de verdad a veces somos muy autodestructores de nosotros mismos. Y nos empezamos a medir. Y esas mediciones que hacemos internas nos dañamos a nosotros mismos. Nos juzgamos, pero desde una mirada humana. Y decimos: ay, todo lo que estoy viviendo porque yo tengo la culpa. Yo no hice bien las cosas. O nos empezamos a comparar. ¿Viste la familia de fulano que están re bien en el Señor y yo? Yo no crezco. Fíjate la familia tal, cómo tiene sus hijos estables, su matrimonio tan lindo, cómo prosperaron, tienen su buena casa, sus autos, y yo soy un desastre. Conversaciones internas que a nosotros mismos nos autodestruyen. Porque nuestros filtros con la cual nosotros hacemos ese rumear interno provienen solamente de nuestra alma, nuestra humanidad. Y esos filtros dañan. Elías dijo: yo no soy mejor. Permitió sentirse amedrentado por la situación que estaba viviendo. Ahora, también Elías me muestra la palabra que había expectativas ilusorias para con Dios. Elías creía que cuando caía el fuego sobre el altar, a partir de ese momento todo Israel se convertía. Y a partir de ese momento quitaban al rey Acab y volvían todos a adorar a Jehová. Y no sucedió eso. Eso también lo desanimó internamente. Y esas cosas nos pasan a nosotros también. Decimos: no, Señor, yo sé que mi matrimonio a partir de ahora va a salir adelante. Estoy convencido. Sí, yo sé. Ahora este año, 2025, va a ser el año de mi matrimonio. Y llega fin de año y tu matrimonio sigue peor que antes. De hecho, más, ni se congrega tu esposa, tu esposo. Y decís: ¿de qué sirvió? Había expectativas en mi corazón ilusorias. Especulaciones humanas mías. Decimos: no, mis hijos este año van a salir de las drogas, van a salir del alcohol, van a salir de los vicios, van a salir mis hijos, yo estoy convencido. Y luego no salieron. Y vienen esas conversaciones destructivas. Y decimos: ¿de qué sirvió tanto esfuerzo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo hice todo. Oré, ayuné, hice todo y todo sigue igual. Por eso puedo decirte que no solo vivió Elías esta circunstancia, también nosotros vivimos. Tenemos especulaciones y expectativas a veces y no se dan. Entonces en nuestro interior, las conversaciones internas nos terminan destruyendo a nosotros mismos. ¿Cuándo qué? Cuando los filtros no son correctos. Mis conversaciones no tienen que ser desde el filtro humano y almático. Mis conversaciones siempre internas deben ser los filtros por medio de la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor son mis filtros internos y mis conversaciones, yo te aseguro, no vas a tener esa destrucción que a veces internamente lo tenés. Sino vas a tener más ánimos, vas a tener más fuerzas, vas a creer mucho más.
Porque cuando estás en situación económica que no estás padeciendo, en vez de compararte con tu vecino, desde tu interior vas a decir, escrito está en la palabra, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Yo creo que eso va a suceder en mí, nada me va a faltar. Hay un filtro distinto. Cuando tus hijos no están en la iglesia, tu esposo en tu interior, viene ese filtro de la palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Cuando tomas esa palabra en tu interior, tus filtros son desde esa perspectiva. Entonces, por más que la realidad te muestre algo distinto, hay algo que te sostiene internamente. Y es la palabra del Señor, no la realidad. Porque la grieta de la depresión o la angustia viene entre lo que te sucede interiormente y tu realidad. Y tenemos que cambiar nuestra perspectiva y pensamiento. Tenemos que tener esos filtros de la palabra. No interesa el tiempo, iglesia. Lo que interesa es confiar. ¿Cómo están tus conversaciones? ¿Cómo está tu barca interior? ¿Jesús está en tu barca? Cuando esas tormentas vienen a golpear tu interior, ¿Jesús está en tu barca? Yo te aseguro que si no estuvo en este tiempo en tu barca, te animo. Así como los discípulos que estaban gritando por la tormenta que estaban viviendo, Jesús vino caminando sobre el mar. Cuando uno desde su interior hay una revuelta en su barca y clama a Jesucristo, Él viene caminando en tu interior y va a tomar, va a subir a tu barca y va a reprender a los vientos, va a calmar la tempestad. Pero necesitamos que Él venga a nuestra barca interior, que Él sea quien gobierne nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Sabe qué, iglesia? A todos nos pasa esto. Nosotros los pastores también nos pasa lo mismo. Muchas conversaciones. Cuando tengo que preparar la palabra como esta, usted ni se imagina, pero vivo una agonía de una semana. Un continuamente estar masticando, pensando, orando, ayunando, estar ahí, mi mente con Dios, conectándome con Él todo el tiempo para tener un mensaje que traiga esperanza al corazón de la iglesia, que traiga ánimo, restauración, liberación. Y es una agonía continua en mi corazón para que Dios sea Dios. Y a veces venimos acá y termina el mensaje y, muy linda palabra, pastor, Dios le bendiga. Y decimos en nuestro interior, ¿qué pasó? Si pusimos, Señor, nos esforzamos tanto, oré mucho, Dios. ¿Qué pasa? Nos pasa a todos esto. Y ay, qué lindo, pastor, gloria a Dios. Y a veces pregunto, ¿qué te pareció la palabra? Porque uno trabajó tanto en su interior, luchó tanto. No, muy linda, la palabra hace efecto. Pastor, la palabra hace efecto. Y yo, sí. ¿No entendió? Claro, ¿y cómo va a entender? ¿Cómo va a entender si no sabe lo que vivimos en nuestro interior? Y son cosas que nos pasan a todos. Entonces tenemos que aprender a confiar en todo momento y a creer que Jesús lo puede hacer. Amén. Pero el punto es, no permitan que te destruyas interiormente. Cambia tu manera de conversación. Cuando vienen esos pensamientos negativos, quita de tu interior. Amén. Tus filtros sean en la palabra. Confía en ti. Sos la niña de los ojos del Señor. Mujer que estás aquí, sos la niña de los ojos del Señor. Deja de mirarte de otra manera. Muchos están anclados en el pasado, iglesia. Antes me acuerdo cuando todo iba bien, todos íbamos a la iglesia, como la familia Ingalls, todos de la manito. Y ahora me voy sola. No, deja de mirar tu realidad. Vive la fe en Cristo. Lo segundo que quiero hablarte, que quiero que te lleven esta noche, algo muy interesante, iglesia, que tenemos que aprender, es que Dios lo llevó a Elías a una cueva. Él dijo, sal de la cueva. Primero, antes de entrar a esto, tienes que salir de tu cueva interior. Tienes que salir de esas áreas que se están angustiando, de esas grietas. Tienes que salir de tu expectativa falsa. Y tienes que caminar en la confianza de su palabra. Elías salió afuera y después pasó un viento, pasó un terremoto, pasó un fuego. Algo grande que quemó
que derribó, un viento que arrasó. Pero la Biblia dice que Jehová no estaba en esos lugares. Y luego vino un silbido apacible, suavecito. Y entonces dice que Elías salió, se paró de pie, inclinó su rostro, porque Jehová estaba ahí. Me gusta mucho esta enseñanza. ¿Saben por qué? Porque a veces este capítulo 19 me enseña algo muy puntual. Me enseña que no es la ausencia de Dios en lo espectacular, sino que es la presencia de Dios en las cosas comunes. A veces muchos no pueden vivir a Dios porque siempre están mirando a ese Dios de los terremotos, el Dios de lo espectacular, el Dios de los grandes vientos. Quieren que Dios accione. Dios, que venga y caiga sobre mi hijo. Que caiga ese fuego sobre mi hijo en el nombre de Jesús. Que caiga ese fuego sobre mi esposo, que se convierta. Y el esposo aparece a la mañana. Buen día. A veces estamos en esas cosas, mirando los filtros negativos. ¿Y saben qué? Y perdemos algo muy importante: el discernimiento de ver a un Dios ordinario, un Dios que habita en lo común, un Dios que habita en tu levantar, un Dios que habita cuando estás lavando los platos, un Dios que habita cuando estás yendo a trabajar, cuando estás caminando. Ese Dios estamos perdiendo porque nuestros filtros solamente están en ese Dios espectacular. Y Dios a veces se quiere revelar desde lo común y ordinario, que de hecho ese es nuestro Dios. En este tiempo me costó este tiempo navegar. Me ha pasado muchas vicisitudes familiares, situaciones difíciles, estresantes, sobre todo en la situación de salud. Y en ese momento que estaba con mucho estrés, dije, voy a empezar a trotar para bajar un poco. Pero le dije al Señor, Señor, yo voy a ir a trotar, pero necesito que trotes conmigo. No puedo hacerlo solo. ¿Y sabe qué? Iba todos los días a trotar en la costanera, pero cada día que pasaba podía sentirlo a Dios trotando conmigo. Iba con auriculares escuchando prédicas, escuchando enseñanzas, adoraciones. Y muchas de esas veces que troté, muchas veces me iba llorando, porque la presencia de Dios estaba. Y pude conocer a ese Dios ordinario, que a veces está en lo simple. Y muchas de las veces terminaba de trotar y terminaba en la playa, sentado frente al río, siendo ministrado por el Espíritu Santo. Y a veces estamos diciendo, Señor, por favor, que suceda esto, que se sane, que mi esposo venga a la iglesia, Señor. Y estamos ahí, llega el domingo y estamos pendientes del domingo. Pero toda la semana nunca miramos a Dios. Y Él cada mañana se está observando. Cuando dormimos, cuando nos levantamos, cuando estamos limpiando la casa. Él está ahí. Y perdemos el discernimiento de escuchar su voz por tener esos filtros de ver a ese Dios, solamente accionar con cosas grandes. Y nos olvidamos que a veces lo ordinario en mi vida con Dios me hace ver lo extraordinario. Quiero que entiendas algo, iglesia. La intensidad de tus experiencias, no condicen con el discernimiento de escuchar la voz. A veces estamos tan pendientes de las experiencias con Dios y no de discernir cuando Él está. ¿Cuál es el punto? Que es el punto número 3.
tenemos que bajar los volúmenes de las voces que están allá afuera. Hay gritos continuos allá afuera. Plataformas, redes, radios, músicas, que continuamente gritan y te hacen perder la voz principal, que es la del Espíritu Santo. Necesitamos tiempos a solas con Dios. Necesitamos tomarnos un tiempo y saber que Dios camina contigo cuando estás lavando los platos. No solamente estructuralmente en la iglesia, sino Él está en tu trabajo, en tu camioneta. Un tiempo me tocó trabajar en ventas. Viajaba casi todo el norte, Misiones, Formosa. Fueron mis mejores tiempos con Dios. Viajaba y Él estaba conmigo en la camioneta que viajaba, en el hotel donde estaba. Fueron mis mejores tiempos con Dios. Me hablaba todo el tiempo. De hecho, vendíamos juntos. 4 meses salí mejor vendedor, porque Él estaba conmigo y Él me traía a las personas para vender. Experiencias lindas por vivir algo ordinario se convertía en una venta extraordinaria, porque el que estaba conmigo era el extraordinario. Entonces no podemos estar pendientes de lo extraordinario cuando hay alguien que quiere convivir diariamente con nosotros. ¿Cuál es el punto? Hay que bajar los volúmenes de allá afuera. Baja un poco los volúmenes de tus redes, de YouTube, de TikTok. Baja un poco los volúmenes, porque te están gritando, pero y eso te impide escuchar la voz de Dios. El problema grave que vive la iglesia hoy es que no discierne la voz de Dios. Discierne la voz de todo lo que rodea, el statu quo, todo lo que rodea, la obtención de crecimiento, la avaricia. Y está perdiendo lo más importante. Fíjese lo que dice la Biblia, Génesis 28:16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchos de los hijos de Dios están así. No se dan cuenta que Dios está a su lado. Y vienen para escuchar una palabra. Ahí está Dios, ahí. Dios está al lado tuyo, durmiendo. Cantar de los cantares: mientras yo dormía, mi espíritu velaba. Cuando uno conoce a ese Dios ordinario, puede vivir experiencias extraordinarias. Cuando Dios conoce a ese Dios, cuando una persona conoce verdaderamente al Dios conocido, puede vivir experiencias desconocidas. Ese es el punto, iglesia. Necesitamos tomar una decisión esta semana que nos lleve a estar solas con Dios. Jesús estaba solas con Dios. Pablo estaba solas con Dios. Todos los discípulos, los profetas pasaron tiempo con Dios. La pregunta que te hago: ¿estás a solas con Dios? Necesitas apartar un tiempo. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Quiero orar por ti. Hay una adoración que vas a escuchar de fondo, que me gustaría que cierres los ojos donde estás. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe quizás el momento difícil que te está aconteciendo. Dios conoce tus conversaciones internas. Sabe cuántas veces te has autodestruido. Cuántas veces te autocriticaste a ti mismo. Te tiraste abajo. Te derribaste sola o solo. Porque hay una realidad que no se te está dando. Entonces te consideras como que sos un desastre, como que no servís para nada. Y empezás a hacer lo que hizo Elías. Mis padres fueron mejor que yo, mi hermano es mejor que yo, mi vecino.
Te empezás a comparar, a poner tu termostato desde una mirada hacia afuera y te estás perdiendo de los filtros verdaderos, que es por medio de la palabra del Señor, que es cuando decís de tu interior, cada palabra fluye y puedes entender cada palabra de Dios, que Él es tu sustentador, que Él camina a tu lado. Deja de esperar a ese Dios de los terremotos. Deja de enfocarte en ese Dios de fuego, que quizás lo haga y quizás intervenga en algún momento. Aprende a vivir al Dios del ordinario en cada detalle de tu vida. Disfruta tu amanecer, pero es necesario que bajes los volúmenes. Suelta un poco tus conexiones externas, tus redes que te has viciado y te volviste adicto. Los famosos me gustas. Y de acuerdo a tus vistas es como tú te sientes. De acuerdo a las suscripciones es tu ánimo para seguir adelante. Cuando hay un llamado, Dios le dijo a Elías: Elías, has perdido el foco, Elías. Yo te llamé para otras cosas, pero solo te tiraste abajo. Pero hoy vuelvo a ti, Elías, para que me conozcas. Tengo una misión contigo, Elías. Tengo una misión contigo. Tienes que volver al camino. Tienes que volver al llamado. Hay cosas de Dios contigo. Y le empezó a dar directivas que tenía pendiente. Y Elías había perdido el foco. Iglesia, te animo en esta noche. Yo quiero oír tu voz. Cierra los ojos. Escuchar tu voz dentro de mí, en cada lugar donde esté. Necesito escuchar tu voz. El silbido apacible, lo común y ordinario. Amén. Vive esa experiencia con Cristo. Vive los mejores tiempos. Disfruta desde que te levantas hasta que te acuestas. Disfruta al Dios que está a tu lado. Disfrútalo. Padre, bendigo a esta iglesia. Bendigo a todos los que han venido en esta noche. Y Espíritu Santo, te pido, esta semana sean encuentros extraordinarios. Creo firmemente que las conversaciones internas en esta semana y este año serán conversaciones extraordinarias. Serán, Señor, donde veremos a tu pueblo activándose a tu llamado, donde veremos grandes trabajadores, servidores, hombres de Dios, y ya no habrá más momentos difíciles, porque en su interior correrán como ríos de agua viva, y tu presencia estará con ellos en todo lugar donde estén, casa, auto, trabajo. Ellos podrán verte a ti en cada detalle y dirán: Dios está aquí a mi lado. Y no más estarán lo que estuvieron antes. Había sido que Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Nunca más vendrá eso a tu vida, sino que vas a discernir la presencia de Dios en la facultad, en la escuela, en el momento con tus niños, cada lugar, en la plaza, donde estés, vas a discernir: Dios está aquí en este lugar al lado mío. Amén. Y el que está al lado tuyo también sentirá lo mismo, porque has entendido algo. Bajar los volúmenes de allá afuera y entender que Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen amén? Y nos despedimos como siempre hacemos. Que tengas un hermoso día, que tengas una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, iglesia. Salud.